Tras la noticia con Barry Cartaya. Cordial saludo para toda la familia venezolana. Bienvenidos a esta emisión de Tras la Noticia por la mejor pantalla del planeta, la de Venezolana de Televisión. Estamos a la expectativa de lo que ocurre en el Panteón Nacional. Ya llegó nada más y nada menos que el general del sur. Hablamos de Domingo Antonio Sifontes. Vamos a dedicar la primera parte de este espacio, como lo hicimos ayer y como ha sido en las últimas 4 jornadas, para exaltar la gloria de un hombre que hizo correr a los ingleses. También hay que recordar a Abelino Domínguez, que era el capitán, el segundo al mando en la gran encomienda de ser el inspector de fronteras, designado por Joaquín Crespo, entonces presidente de la República, que además fue algo endeble con los ingleses, estando desde el punto de vista que era la primera potencia mundial. Hablamos de 1890, 1895, en todo lo que era ese propósito de los británicos de arrebatarnos nuestro territorio. Y se topó con la valentía del llanero intelectual, del Quijote de la nacionalidad. Así le dijo en su momento y quedó plasmado para la historia, uno de los más grandes militares en ese transcurrir posguerra federal y posguerra de independencia. Acompáñenme, esto es noticia. Vamos a recordar uno a uno los homenajes. Ha sido largo el transitar. Más de 1000 kilómetros recorrió de Tumeremo al Callao, del Callao a Angostura, de Angostura a Cantaura, de Cantaura a ese eje entre Anzoátegui y Miranda. Es decir, todo lo que es Clarines, lo que es Puerto Píritu, lo que es Bocaduchire, el eje de Caucagua, Barlovento. Bueno, llegó al Palacio Federal Legislativo. Con honores fue recibido luego de haber pasado por la Academia Militar Venezolana. Allí, en la propia Asamblea Nacional, le rindieron homenajes y además se decretó por unanimidad su ingreso al Panteón Nacional. Recordó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lo que está ocurriendo exactamente en el momento en el cual se extiende el camino para llevarlo al Panteón. ¿Qué hizo en 1895 y por qué recordarlo ahora? Y tengo que decirlo hoy aquí. En el año 2009, un amante de nuestra historia patria, un rescatador del ideal bolivariano, del sueño de independencia, de soberanía, de autodeterminación, de construir una verdadera potencia democrática que se llamara la Gran Colombia, el rescatador de ese ideal de Simón Bolívar, que se llama el comandante Hugo Chávez, dio la orden de que los restos de Domingo Antonio Sifontes fueran llevados desde el cementerio en El Dorado hasta el mausoleo que se le erigió en la población de Tumeremo. Porque era un héroe de la patria, pero anónimo. Lo que hizo desde 1890, a cargo, por eso le dieron nada más y nada menos la posibilidad de responsabilizarse de las fronteras venezolanas, contigua a la Guayana Esequiba, que era en ese momento invadida por los ingleses, y no se bastaron con eso. Del Esequibo pasaron a Tumeremo, pasaron a Cuyuní y querían la boca del Orinoco. Ellos querían que el oro, quería controlar todo el ámbito fluvial. No les bastó con quitarnos en ese momento 159.000 kilómetros cuadrados. La Guayana Esequiba estaba en poder de los ingleses. La Guayana Británica, así se le llamaba, no existía Guyana. Estamos hablando de 1895, 4 años antes del laudo arbitral ya citado. Fíjense esto. Las calles de Venezuela se han llenado del tricolor patrio, de la festividad más grande, del amor a nuestra historia. Así transitó por la autopista Valle Cochi y posteriormente la autopista Gran Cacique Guaycaipuro, el féretro con la osamenta, cargado allí con una enorme espiritualidad. Pero al mismo tiempo hay que recordar que antes de ese transitar, ayer llegó y se le rindió homenaje en Capilla Ardiente. ¿Saben dónde? Justamente donde se le dio también última despedida al comandante supremo Hugo Chávez. Esta es la estatua y la efigie que marca aquella época entre el 5 y el 15 de marzo del año 2013. Bueno, así se le rindió tributo los húsares, los militares, Unión Cívico-Militar Policial para el más grande de la época de 1890,
a 1898. Hablamos del general Domingo Antonio Sifontes. Vamos a escuchar a quien hoy está al frente de la Vicepresidencia Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y además ministro para la Defensa, que habló de la importancia del acervo histórico de este homenaje. Honor y gloria, pues, a nuestro general Domingo Antonio Sifontes. Me atrevo a decir que el honor militar nos demandaba que en el tránsito de los restos mortales del general Sifontes desde Tumeremo al Panteón Nacional, la Academia Militar debía ser un punto en el itinerario, institución donde inició su formación castrense. Aquel episodio que ha pasado a nuestra historiografía como el incidente del Cuyuní es otro recordatorio de que la gloria militar de Venezuela no cesó en los campos de Ayacucho en 1824. Es la posguerra de independencia, posguerra federal. Después de Bolívar, Zamora, y después llegó un vacío, lamentablemente. 1870, 1890, 1900, comenzó un nuevo siglo y Venezuela estaba dividida. Y luego las dictaduras, la de Gómez, la de Pérez Jiménez, y un país que, por supuesto, se arrodilló a los intereses imperiales, pero ahí estaba una gran gesta, un gran ente libertario. Vamos a recordar en esta efeméride exactamente qué ocurrió. Por cierto, hoy se cumplen 112 años del paso a la eternidad de este hombre que nació exactamente en Cantaura, entonces provincia de Barcelona, y se mudó a Tumeremo porque su padre era agricultor, su padre era de las Islas Canarias, español, y se fue con él a la agricultura en Bolívar. Le gustaba la lectura y por ello se apodó como el llanero intelectual. Decidió prestar servicio por su amor también a la fuente militar. Alcanzó el rango de general de brigada y fundó El Dorado. Destacó en todas las labores. Fíjense que él funda un pueblo. Le la encomienda en Tumeremo. Se formó en toda esa región. Recuerden que la Guayana es la octava estrella. La Guayana, o Guayana mejor dicho, no la Guayana, no formaba parte de la primera inclusión de la independencia, que eran 7 provincias, y luego con la octava lo decretó durante 1819 el Libertador. En el Congreso de Angostura, póngame la octava estrella en la bandera. Bueno, y él fundó en ese pueblo El Dorado. Derrotó intento de invasión de los ingleses que en el puesto de Cuyuní pretendieron en 1895 apoderarse. Fíjense la labor de los ingleses. No solamente la Guayana Esequiba, sino querían más. Vamos a ver en la siguiente infografía exactamente el puesto de control de lo que estamos hablando. Esto que ustedes ven aquí, esta edificación de madera, era el puesto de control militar en el río Cuyuní. Es decir, frontera entre la Guayana Esequiba, que era en ese momento la Guayana Británica, porque nos la estaban robando los británicos, y el estado Bolívar, y al norte el estado del Tamacuro, la boca del Orinoco. Bueno, Douglas Barnes comandó la inclusión de la Guayana inglesa con una invasión el 2 de enero de 1895. Tomaron el puesto militar y pretendían hacerse como suyas las reservas de oro. El general no dudó en liderar la contraofensiva y con una gran estrategia derrotó, capturó a un grupo invasor y además hizo correr a todo aquel que osó de ingresar a nuestro territorio. Los aprendió y se los llevó hasta Ciudad Bolívar, y luego el gobernador de la época los liberó porque no quería problemas con la principal potencia. Fíjense, ¿dónde estaba Venezuela? Dividida, desangrada, sin liderazgo, sin ningún tipo de oportunidad más allá de sus infinitas riquezas. ¿Y dónde estaba Reino Unido? Gobernando prácticamente el mundo. Recuerden que el Reino Unido llegó prácticamente a los 5 continentes. Ojo, algo que se mantiene. Hoy sucumben ante Reino Unido, Canadá. Usted sabía que Canadá era una colonia, no es un país, es una colonia británica. Lo mismo pasa, lamentablemente, desde el punto de vista con Australia y Nueva Zelanda, que son países de Oceanía, los más importantes de ese continente. Bueno, todavía le rinden pleitesías a el rey Carlos. Es decir, son colonias de lo que fue el gran imperio británico. Vamos a cambiar de materia. Saben ustedes que ayer se notificó al Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Judicial y al Presidente de la República, el Poder Ejecutivo, la participación del año 2024 de la Asamblea Nacional. Eso es constitucional. Después que se instala el 5 de enero, tienen que ir a los otros 4 poderes a decirle, aquí estamos y esta es la agenda que vamos a cubrir. Esto dijo el presidente del Consejo Nacional Electoral a la hora de esta notificación. La comisión de la Asamblea Nacional, participándole a uno de los poderes públicos, como es el Consejo Nacional Electoral,
de la instalación de la Junta Directiva del Poder Legislativo Nacional, la Asamblea Nacional, conformado con esta comisión donde está integrado por diputados de los distintos sectores que hacen vida política. Estamos hablando de que ya le han participado a 4 poderes de la fuente legislativa, de la fuente del Estado venezolano, para dar comienzo al 4º año de ejercicio. Hablamos nada más y nada menos del comienzo de un propósito de ratificar la revolución judicial, la revolución del poder popular. Ayer le dijeron a la doctora presidenta, magistrada, titular, y además está al frente del poder judicial, todo lo que va a ser el camino trazado. Al presidente de la República le pasaron revista, 74 leyes se han aprobado y posteriormente, por supuesto, lo que ha sido ahora el Consejo Nacional Electoral, que viene de la Asamblea Nacional. Los 15 rectores, 5 principales y 10 suplentes, los eligió el Parlamento venezolano. Fake News. Bueno, vamos a revisar un tema que hoy es comentado en redes sociales, celebrado por algunos, apátridas, y le echan la culpa al chavismo, y le dicen, no, eso es culpa de Chávez, eso es culpa de Maduro. Mentira, ellos lamentablemente entregaron Citgo. ¿Ustedes se acuerdan cuando se autoproclamó Juan Guaidó, presidente interino, y dijo, vamos con todo, vamos por ti, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres? Hoy está jugando pádel, apostando en Miami, viviendo de todo lo que se robó. Fíjense, y ahora Citgo, lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia ratificó que no va a estudiar el caso y que va a ir al rumbo los acreedores, pero también confirmó que bajo las órdenes de Juan Guaidó se llevó una enorme corrupción. Juan Guaidó nombró una junta directiva. Juan Guaidó, ¿quién administra Citgo? Es una filial de Petróleos de Venezuela. ¿Quién administra Petróleos de Venezuela? Es una empresa estatal, es decir, el Estado. ¿Quién es el jefe de Estado? Nicolás Maduro. Eso fue así hasta la primera semana de febrero del 2019, cuando Trump, después de que se autoproclamó el 23 de enero, le dijo, toma Citgo, toma monómeros en Colombia porque este es un arrodillado, este simplemente es un perrito faldero llamado Iván Duque y te va a dar monómeros. El oro en Inglaterra, la corona británica dijo, señor Guaidó, Sir, President. Y le entregaron nuestras reservas en oro. Lo mismo hicieron cuentas en Portugal, cuentas en Inglaterra, cuentas en Suiza. Donde había una cuenta venezolana se la dio a Juan Guaidó. Si la perdemos hoy, ¿de quién es culpa? ¿Quién la ha administrado? Miles de millones de dólares. Avanzamos. Son 3 páginas más que quiero mostrarles. Juez estadounidense dio luz verde para que se venda, lamentablemente, Citgo, se remate la subasta y se le dé a los acreedores. Está valorada en 40.000 millones de dólares. No son 2 lochas, 40.000. Citgo es una de las más grandes refinerías, pero también no solamente son las refinerías que están ajustadas al petróleo venezolano, que es un petróleo denso, con un petróleo extrapesado, sino que además Citgo son estaciones de servicio que han funcionado ahora con petróleo que han traído de otros lados y con mucha deficiencia. ¿Y quién administra? Juan Guaidó. ¿Y por qué la administra Juan Guaidó? Porque Estados Unidos lo reconoce. Pérdida de Citgo en puertas por culpa del chavismo e interinato materialmente idénticos. Estamos hablando de que ahora pretenden culpar a Nicolás Maduro. Este es el mundo al revés y es lo que quieren acuñar en redes sociales. ¿Quién ha administrado Citgo? Juan Guaidó. ¿Y por qué los acreedores no recordan a Juan Guaidó? Porque Juan Guaidó dice, yo no te puedo pagar. O sea, yo lo administro, pero los acreedores, es decir, la gente de los bonos 2020, 2021, 2022, que quieren cobrar porque invirtieron allí en el tema petrolero de Citgo, le cobran a Nicolás Maduro. Pero ya va, ¿cómo te pago si yo no he administrado Citgo? Los que están administrando ellos. Ha dado pérdida 4 años consecutivos. ¿Y dónde van los dividendos? 1.000 millones al año. 1.000 millones al año, a pesar de que está dando pérdida porque no está siendo bien administrada, dio Citgo por año 2019, 20, 21, 22 y 23. 5.000 millones de dólares que administró Juan Guaidó. ¿A dónde fueron? ¿Dónde están esos millones? Ah, ya sabemos. Jugando pádel, comprando riquezas en Estados Unidos. Avanzamos. Esta es la última que vamos a revisar. La justicia niega solicitud de revisión sobre el caso Citgo, porque Venezuela no ha tenido ni siquiera derecho a la defensa. Una corte de Delaware dijo, ya va, vamos a estudiar el caso. Y la Corte Suprema ha dicho, no hay nada que estudiar. Citgo será rematada y va a ser del mejor postor.
40.000 millones de dólares. Estamos a puerta, estamos a una raya de perder una de las principales filiales de PDVSA, la más importante a nivel internacional. ¿Y por culpa de quién? De Juan Guaidó. Olvídense ustedes, mira que Hugo Chávez, que Nicolás Maduro, que el chavismo, ahí estaba Citgo siempre. Además, Citgo daba dividendos. Citgo, sacábamos el petróleo, lo llevábamos a Miami, o a Florida, o a Texas, donde están las grandes refinerías, y ¿a dónde venía? ¿A dónde venía ese petróleo, esa gasolina? A cumplir las funciones estratégicas de movilidad del país, pero además para la exportación. Y esa cadena se cortó en enero del 2019. ¿Por culpa de quién? De Juan Guaidó. Avanzamos con Es Viral. Nos da mucho pesar presentar esta noticia. Ayer el presidente Noboa decretó un estado de excepción. Él quiere reformar todas las cárceles. La delincuencia en Ecuador es infinita, tremenda. Bueno, infinita no, Dios quiera se acabe. Mataron a un candidato presidencial, pero al mismo tiempo mataron a alcaldes, a gobernadores, han lanzado atentados contra figuras políticas. Miren lo que está pasando. Secuestraron en transmisión en vivo TV Guayaquil. Vamos a verlo. Ese que está allí es el presentador y le colocaron una dinamita en el bolsillo. ¿Quiénes son? Unos criminales que tienen tomado a Guayaquil, donde se han hecho la mayor cantidad de incursiones criminales desde el punto de vista de las cárceles, pero al mismo tiempo conexiones con el narcotráfico. Tenemos otro video, miren lo que está pasando. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía. Dile que tenemos bomba. Lo pongo en contexto. Estado de excepción de Noboa y cuál es la respuesta de los criminales. Vamos a un canal de televisión y vamos a demostrarle al presidente que nosotros mandamos. ¿Cuánta falta hace la Revolución Ciudadana? Esto fue lo que dejó Lazo, esto fue lo que dejó Lenín Moreno. No le echen la culpa ahora a Correa. Criminalidad. Pero no solamente en los canales de televisión, las cárceles que quiere reformar Noboa. Miren lo que ha pasado, tomaron el control de ellas. Señor presidente, Daniel Noboa, por favor, pare esto. Están matando a los policías. Yo soy el señor suboficial Gómez Alberto. Trabajo en el distrito de Calderón, de aquí de la ciudad de Quito. Me encontraba laborando en el sector de Llanos. Y, por favor, ayúdeme. Tengo familia. Pare esto, señor presidente. No hay cifras oficiales. Se dicen que han matado a casi 30 policías. Esta es la respuesta a la criminalidad. El presidente dice estado de excepción y los criminales salen, atrapan a los policías y los matan. 30 policías muertos, cifras extraoficiales, pueden ser menos, pueden ser más. Pero además toman canales de televisión y obligan al presentador a decirle policías váyanse, que esta gente está armada y quiere matarnos. Lamentable lo que ocurre en Ecuador. Avanzamos. Miren ustedes otras páginas que hoy son connotadas. Se ha declarado gay el primer ministro de Francia y se convierte en el primer ministro de Europa y del mundo en ser de la comunidad LGTBIQ+, y designado primer ministro. Manuel Macron hizo el anuncio, el presidente de Francia. Allá hay dos figuras, primer ministro, que está después del presidente que sí es electo por el pueblo. Fíjense, hay muchos que van para Margarita, hay muchos que van para La Tortuga, van para Cuyagua, que por cierto está espectacular Cuyagua, se los recomiendo. Va para Mérida,
Pero hay otros que dicen, mira, yo me quiero meter en Petare, chico. Yo quiero ir a José Félix Rivas para ver qué pasa allá. Y esto consiguió. Me acaban de decir un malandro grande de aquí de José Félix, de Petare, me han dicho, vamos a verlo. El malandro más gordo de Petare. Aquí lo tienes, ahí lo tenemos, el malandro. Por favor, cuéntanos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te llamas? Se llama Randa. Crío. Randa se llama. Ah, pero tiene que tener un nombre. Que hay aquí. ¿Tu nombre? Bullé. Bullé, dime Bullé, pues. Bueno, la cámara intimida, no ha querido dar su nombre, no sé si es porque es un malandro de verdad o porque le intimida la cámara, pero ya digo que aquí está muy bueno el ambiente aquí en Petare, en la rumita, en el Club del Burro. Os digo que la cosa está gorda, mogollón gordo. Y esto acaba de comenzar, van a venir cosas más fuertes luego, más top, que vais a alucinar. Mira, y este español no lo trajo el gobierno bolivariano, un español que se vino por su cuenta, tiene 40.000 seguidores, no tienes mucho. Se metió con una GoPro, entre 800 y 900 euros aproximadamente la GoPro que trajo. Y el micrófono entre 50 y 60 euros. Y se metió para José Félix, que ha sido estigmatizado, por cierto, estigmatizado como, bueno, la delincuencia, y se metió por sus propios medios. No hay un solo policía ni un solo guardia, ni nadie del Ministerio de Turismo acompañándolo. Y se metió a José Félix. Y esta es la realidad. Avanzamos. Miren esto. Habían encontrado túneles secretos en una sinagoga en Estados Unidos. Esto tiene un video, muchachas, no sé si lo tenemos allí, el video. Vamos a ver el video donde en una sinagoga, que saben ustedes que es el culto que se le rinde nada más y nada menos que a todo lo que es la parte del judaísmo. Bueno, encontraron un túnel secreto. Bueno, se borró lamentablemente, seguramente por condiciones de Twitter. Vamos a tratar de conseguirlo mañana en otros medios de comunicación y se lo mostraremos. Pasamos de la página, vamos de inmediato a ver lo que pasa en Tecnomovie. Quiero presentarle dos temas. El primero, una flota de 30 vehículos deportivos, Ferrari, BMW, ahora está al servicio de la policía de Estambul, en Turquía, y esto ha sido criticado por algún sector y aplaudido por otro, pero los turistas están vueltos locos. Fíjense ustedes lo que está pasando. A delincuentes por las autoridades turcas y convertidos en coches de policía. Son modelos de Mercedes-Benz, Bentley e incluso Ferrari. Hay quienes critican la estrategia y la tachan de intento de llamar la atención. El ministro del Interior turco compartió este vídeo en las redes sociales. Muestra 23 vehículos deportivos, todoterrenos y coches de lujo. Se dice que la flota incautada vale al menos... Estamos hablando de carros que están valorados por encima de los 500.000. Cada uno, $500.000, $250.000, y son ahora carros de policía. Y miren esta página para cerrar. Estados Unidos se convierte en el primer país del mundo que crea un canal exclusivo para los carros electrónicos, y cuando vaya por allí se carga. Es decir, no hace falta llegar a un sitio para cargar su carro electrónico, sino con esa autopista usted pasa por esa raya verde que está allí en la fotografía y se va a cargar su vehículo. Este es el futuro. Ojalá llegue lo más próximo posible, tomando en cuenta de, bueno, todo lo que genera la contaminación tanto del gasoil, del gas natural y de la gasolina. Vamos ahora a héroes y heroínas de verdad. Así como le mostré videos turísticos en Petare y en otras regiones, bueno, Lara se ha convertido también en uno de los sitios más visitados recientemente. Fíjense esta información que saca el ministro de Turismo. Belleza natural, por cierto, estamos en cuenta regresiva para la advocación mariana más importante de Venezuela y la segunda después de la Virgen de Guadalupe a nivel latinoamericano. Estamos hablando de la Divina Pastora, la advocación mariana que tiene millones de seguidores. Miren esto, la fotografía que reseñan cómo Venezuela se ha acercado a la embajada de Irán para mostrar toda su condolencia por lo que ha ocurrido con
de nada más y nada menos que lo que fue el asesinato de más de 150 personas con el general Soleimani. Se cumplían 4 años y esto ha hecho Venezuela. Bueno, también tenemos una publicación que queremos revisar de inmediato en las plataformas digitales. Vamos a verla, la colocamos en pantalla para todos ustedes. Eso escrito la vicepresidenta ejecutiva de la República. Hoy es un día histórico para Venezuela, 112 años de la siembra del general Domingo Antonio Sifontes. Y además lo acompaña con el siguiente video. Vamos a disfrutarlo. ...112 años de la siembra inmortal del general Domingo Antonio Sifontes, llamado el terror de los ingleses, porque fue justamente este general quien echó a los ingleses que venían a invadir a Venezuela, a ocupar nuestro territorio, nuestra Guayana Esequiba, para robarse el oro, nuestros recursos minerales. Hoy llega el general del sur, el gran general del sur, Domingo Antonio Sifontes, al Panteón Nacional, junto a nuestro padre de la patria, para seguir velando por nuestra amada Venezuela. Y con esa fuerza histórica, con esa fuerza espiritual, nosotros echemos a los neoimperios, a los imperios anacrónicos, a los imperios decadentes, que hoy usan a la República Cooperativa de Guyana para agredir a Venezuela y para robarse los inmensos recursos de Venezuela. Así que aquí estamos, Venezuela la grande, Venezuela la heroica, la Venezuela antiimperialista, venciendo, y así será, está marcado en su destino. Esto lo publica la vicepresidenta ahora mismo en redes sociales. Ya está en el Panteón Nacional. Los restos inmortales del general Domingo Antonio Sifontes. En cualquier instante comienza esta transmisión, así que bien pendientes porque un héroe más ingresa a la inmortalidad de nuestra historia, enalteciendo la valentía, el patriotismo de nuestros hombres y mujeres. Así cerramos, bien atentos a la mejor pantalla del planeta, la de Venezolana de Televisión. Bonita tarde. Tras la noticia con Barry Cartaya.